Buenas tardes a todos, mi nombre es Lorena Yalta, soy asociada del área de regulación y competencia del estudio Bullard Falla Escurra. Queremos darles la bienvenida al evento Pacto de Caballeros, Prácticas Anticompetitivas y Relaciones Laborales, organizado conjuntamente entre el estudio Binatea y Toyama y el estudio Bullard Falla Escurra, a propósito de la reciente publicación por parte del INDECOPI de la guía sobre acuerdos anticompetitivos entre empresas en el ámbito laboral. Para ello, contamos con la participación de los doctores Luis Binatea y Renato Mejía, socios del estudio Binatea y Toyama, así como también con la presencia de los doctores Alejandro Falla y Eduardo Quintana, socios del área de regulación y competencia de BFE. Algunas instrucciones para la conferencia del día de hoy. Los asistentes permanecerán con el micrófono apagado. En caso tuvieran alguna pregunta, agradeceríamos nos las hagan llegar a través de la opción de preguntas y respuestas que tienen habilitada en sus pantallas. Los panelistas elegirán algunas de ellas y de contar con tiempo al final de la presentación, absolverán las mismas. Esta dinámica tiene una duración aproximada de 1 hora y al finalizar les aparecerá una encuesta que les agradeceríamos se sirvan completar. El día de hoy hemos querido compartir con ustedes el análisis sobre las novedades que trae consigo la guía sobre acuerdos anticompetitivos entre empresas en el ámbito laboral. Esta guía tiene como principal objetivo precisar que la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas resulta aplicable a todos los mercados, incluyendo el laboral. Y es que las empresas no solo compiten para ofrecer bienes y servicios, sino también lo hacen en su calidad de empleadores para captar y retener fuerza laboral. Así, en este mercado los trabajadores actúan como ofertantes, mientras que los empleadores lo hacen lo propio en su calidad de demandantes. Esta guía identifica dos tipos de prácticas colusorias relacionadas a las condiciones laborales. En primer lugar, se tienen los acuerdos para no contratar trabajadores de la empresa competidora, y en segundo lugar, los acuerdos para fijar montos específicos y remuneraciones u otros beneficios laborales. Ambas prácticas estarían sujetas a prohibición absoluta. Eso quiere decir que de acreditar el acuerdo para determinar la infracción, no habrá necesidad de hacer un análisis de los efectos de la misma. Cabe recordar que este tipo de prácticas están sujetas a sanciones que en el caso de empresas pueden equivaler hasta un máximo del 12% de los ingresos de la empresa infractora o su grupo económico, dependiendo sea el caso, y INDECOPI también puede imponer sanciones a personas naturales que pueden ascender hasta 100 unidades impositivas tributarias, que es un aproximado de $120.000, para aquellos funcionarios que hayan ejercido cargos de dirección, gestión y representación de la empresa infractora y que hayan participado en la práctica colusoria. Finalmente, en el caso de gremios y asociaciones, la multa puede equivaler a 1.000 UITs, que es aproximadamente 1.2 millones de dólares, en caso se determine que su rol fue de facilitador o intermediador de la práctica. Debe recordarse que adicionalmente a ello, INDECOPI está facultado para imponer medidas correctivas, como por ejemplo pueden ser la implementación de un programa de cumplimiento. Finalmente, la existencia de este tipo de prácticas faculta la interposición de acciones civiles por daños y perjuicios. Habiendo dicho ello, cedo la palabra a nuestros panelistas. Bueno, gracias Lorena, buenos días a todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Espero que todos estén bien luego de esta larga cuarentena. Estamos algunos liberados, pero no tan liberados. Y quería empezar esta conversación entrando a ver el tema laboral. Digamos, yo y Eduardo conocemos mucho de temas de competencia, pero poco de temas laborales, y ahí quería preguntarle a Lucho, empezar esta conversación preguntándote a Lucho sobre el tema de las inversiones en capacitación que hacen las empresas. ¿Cuán importante, cuán frecuente es, cuán importante es esta inversión que hacen las empresas en la capacitación de sus trabajadores? ¿Y cómo hacen para proteger esas inversiones? ¿Celebran algún tipo de pactos, acuerdos con estos trabajadores? No sé qué puedes comentarnos sobre el tema. Okay, gracias, Alex. Buenos días a todos también. Gracias
por acompañarnos. Sí, en principio a mí también me pasa lo mismo que ustedes. Conocemos mucho de laboral y poco de libre competencia, de manera que este trabajo conjunto nos puede dar una posibilidad de compartir las visiones sobre un problema que es novedoso, pero que aborda situaciones que me parece que son frecuentes. A propósito de tu pregunta, yo diría que la capacitación es una de las cosas muy frecuentes en el mercado de trabajo y, por supuesto, a la pregunta la respuesta es positiva. Los empleadores sí que invierten en capacitación en su personal. En todos los casos, en los mismos montos, con las mismas proporciones, no. La inversión en capacitación tiene mucho que ver con el grado de productividad, el grado de diferenciación que tenga una empresa respecto de sus otros competidores, ¿no? Entonces, allí donde hay empresas que ofrecen servicios o productos más sofisticados, es previsible que haya más capacitación. Allí donde hay más producción, hay normalmente más capacitación y, por lo tanto, las empresas se avienen a hacer ese tipo de inversiones. Yo te diría que si uno tuviera que ejemplificar sectores en los que esta capacitación es más frecuente o más consistente, yo te diría que principalmente los sectores regulados, energía, transporte, comunicaciones, financieros, sectores financieros, ¿no? Gran y mediana minería, industria, empresas tecnológicas, agroindustria, servicios profesionales y consultoría, ¿no? Que son actividades en las que hay mucho de expertise que normalmente está asociado a la capacitación. Y esto presupone una inversión para la empresa y las empresas tienden a proteger esas inversiones, para lo cual yo creo que hay 2 y hasta 3 mecanismos para lograrlo, ¿no? El primero es la suscripción de acuerdos de permanencia que buscan hacer que las personas se mantengan la mayor cantidad de tiempo posible en la empresa. Lo segundo, cuando hay capacitaciones directas, por ejemplo, cuando una empresa invierte asumiendo los costos de educación, de capacitación específica para una persona en una universidad, hay convenios de permanencia que normalmente duplican el tiempo de los estudios, donde hay un acuerdo entre las partes para que el trabajador se quede trabajando en la empresa y aportando ese nuevo conocimiento en beneficio de aquella. Y tercero, lo que yo denomino la capacitación en el trabajo diario, ¿no? En el día a día, en donde estas empresas, al acceder a un nivel de conocimiento en el trabajo que realizan, tienden a capacitar y a distribuir esa obtención de conocimientos entre su personal y optan por políticas compensatorias que apuntan a largo plazo y crean incentivos para que los trabajadores se queden. Por ejemplo, beneficios que se cobran a 2 o 3 años, stock options, bonificaciones de largo plazo, que tienen como propósito que el trabajador permanezca un tiempo más para que la inversión hecha en capacitación pueda generar un retorno al empleador, ¿no? Renato, y ahí en el tema de digamos, yo he escuchado a veces que los comerciales suelen ser en algunas industrias, empresas, ser trabajadores que tienen un expertise especial en conocimiento de los productos, de su mercado, de los clientes. Allí también hay una estrategia de capacitación y también de preservación de esa inversión que se hace en ese tipo de trabajadores. Sí, gracias Alex, buen día a todos. En la línea de de lo que acaba de señalar Lucho, depende mucho del mercado y el servicio y el producto que se ofrezca, ¿no? Mientras más especializado sea el servicio o el producto, los servicios de soluciones tecnológicas o maquinaria también de alta tecnología o de gran valor, por poner algunos ejemplos, sí suele haber inversión en la retención de la fuerza de ventas. Además, también ocurre lo mismo, esfuerzos de dar incentivos para garantizar la retención, cuando el rol de ventas ya es uno a nivel de gestión, ¿no? O incluye o suma uno de gestión comercial, de gestión de relación con clientes, sí es frecuente. Ahora, lo usual es que el personal de ventas esté retribuido en función de resultados inmediatos, ¿no? Sea de la colocación del producto a la venta misma o de la cobranza, ¿no? Con lo cual es un
personal que suele responder a incentivos de muy corto plazo. Entonces, la apuesta por capacitación e incentivos a largo plazo usualmente se da en casos de servicios o productos muy sofisticados, o cuando el rol de la fuerza comercial está combinado con una gestión. Cuando no es así, se trata de productos más bien fácilmente intercambiables, ¿no? En cual la competencia de mercado es más bien en función de precio. Los incentivos sí suelen ser de corto plazo y la capacitación está más orientada a estrategias de venta inmediata o al conocimiento del producto o del servicio, ¿no? Y ahí la rotación de los trabajadores es bastante más alto, se suele esperar que sea bastante más alta, ¿no? El vendedor que ve que no funciona, o que no le va bien en determinado sector o con determinado servicio o producto, se suele mover, ¿no? Suele buscar una oportunidad en otra empresa, en otro sector, con otro producto o con otro servicio, ¿no? Pero incluso cuando hay necesidad de retener a la fuerza de ventas con ese perfil, a los incentivos de corto plazo se suelen sumar beneficios vinculados ya con condiciones de trabajo, ¿no? Y ya no solo con la capacitación directamente vinculada con la venta inmediata, ¿no? Ahora, Seguros, por ejemplo, ¿no? Sí. Sí, por favor. entiendo que hay inversión importante, por lo que comentan, en la capacitación, en la formación de determinados trabajadores, y por lo tanto es un recurso que las empresas tratan de retener de alguna manera. Pero yo no sé si es que, digamos, una forma de conseguir trabajadores calificados y ahorrarte un poquito esa inversión es mirar a trabajadores que ya están calificados en otra empresa, competidores podrían ser, y tratar de jalárselos, ¿no? Tratar de generar una compra del recurso, de ese trabajador ya capacitado. Se dan ese tipo de, cuando las empresas salen a buscar personal calificado, ¿cómo suelen buscar esos trabajadores calificados? ¿Buscan directamente? ¿Usan empresas terceras? ¿Buscan personales calificados de la competencia? ¿Es usual eso en el mercado? Si me permites, sí, existe por supuesto una mirada al costado para ver al competidor directo, pero aun cuando suene curiosamente redundante, acudir a la competencia en busca de una persona con competencias concretas hace que el espectro se amplíe, ¿no? O sea, no, cuando uno busca a un trabajador, no solamente está buscando un expertise concreto en la persona, sino que la persona, particularmente si tiene cargos directivos, responsabilidades directivas, tiene una serie de competencias, no solamente las técnicas, sino también unas de liderazgo, otras de capacidad de gestión, otras de trabajo puro y duro, en fin, una serie de atributos que son los que se buscan y que no necesariamente están en el ejecutivo que forma parte de la empresa competidora directa de aquella que está buscando a la persona, ¿no? Eso hace posible que, por ejemplo, en una empresa financiera se contrate para un cargo determinado, no al mismo par de otra empresa competidora en el sector financiero, sino se busque a otra persona en el sector industrial. Pero a la pregunta de si es posible buscar a una persona en forma directa en la competencia, sí. Lo que ocurre es que es cada vez más inusual porque hay empresas, los headhunters, que se dedican a hacer ese tipo de búsquedas e incluso a esas mismas empresas se les encarga el que tomen contacto con ese ejecutivo o ese trabajador de la empresa competidora. Con lo cual, la labor de intermediación es una labor que presupone la toma de contacto y además un servicio más sofisticado y más completo por parte del headhunter, que no solamente va a buscar a la persona, sino que va a comprobar que ella está alineada con los objetivos o con las expectativas que tiene la empresa. De manera que hay ahí una posibilidad de contacto que presupone la intervención de un tercero, ¿no? Una duda que me surge, bueno, ante todo, buenos días a todos los que nos ven y nos escuchan. Una duda que me surgía, Lucho, con lo que mencionabas es, ¿podría darse más bien una situación distinta a la que señala Alex, en el sentido de que más bien el que está en búsqueda de personal calificado
en vez de buscar a la competencia, genere la instrucción inversa, digamos, que le diga al headhunter, digámoslo así, más bien, no busques personal de mi competencia y más bien búscalo en otros campos. ¿Podría Sí, ser una instrucción de ese tipo la que se entregue? sí, pero habría que ver cuáles son más que habría que ver, ¿no? No es imposible que ocurra. Yo diría que cada vez es más frecuente porque, como decía hace un momento, el conjunto de competencias que tiene una persona es lo suficientemente amplio como para poder valorar, dependiendo de la expectativa estratégica que tenga la compañía, si es que tiene que ponerle peso, por ejemplo, a sus capacidades de gestión o de liderazgo en lugar de las capacidades técnicas, ¿no? Entonces, de pronto, ese perfil es más fácil encontrarlo en empresas que no son directamente competidoras de la que uno requiere, o si de pronto la empresa quiere hacer un giro radical en el proceso estratégico y más bien opta por no buscar gente del mismo sector y da una indicación en este sentido. Ese es el modo, digamos, digamos, abierto, válido y que para mí resulta incuestionable. Quizás la pregunta, ya entrando un poquito al tono del tema que abordamos hoy día, podría ser visto como, ojo, busca contrataciones, pero no de mi competencia directa. Sí, podría darse esa instrucción con ese contenido, pero yo la verdad me he encontrado más bien con casos, yo no soy headhunter, ¿no? Pero he tenido oportunidad de interactuar con ellos cuando se ha estado a la búsqueda de ejecutivos y más bien buscan lo otro, ¿no? Un criterio mucho más amplio. Okay. Se producen guerras entre empresas para jalarse trabajadores, donde una va y jala a un trabajador y la otra le contesta jalándose al otro. Hay situaciones de este tipo donde las empresas empiezan, llamémoslo guerras, no sé, de mercado por jalarse mutuamente a los trabajadores. Esto es común, han visto. No sé si es común, pero yo sí lo he visto. Cuando vino, digamos, a inicios del año 2000, ¿no? Cuando se comenzaron a abrir algunos mercados, particularmente sectores regulados que eran muy concentrados y donde habían pocas empresas con técnicos especializados, era muy frecuente que las compañías tuvieran que estructurar mecanismos de defensa para evitar las ofertas agresivas que hacían sus directos competidores. En el sector de energía, una empresa generadora buscaba al gerente comercial de la otra. En el sector de telecomunicaciones ocurría exactamente lo mismo. Y si a eso le podemos llamar guerra, sí, efectivamente, las han habido. En todo caso, normalmente lo que pasa es que es una oferta agresiva de un lado y un mecanismo de defensa de la otra, ¿no? Y esos mecanismos de defensa están muy asociados con las fórmulas que comentaba hace un rato, ¿no? Cláusulas de permanencia, beneficios de mediano y largo plazo para generar la retención de aquellas personas que la empresa que está siendo, digamos, agredida, si cabe el término, por esas ofertas de la competencia, ha considerado como ejecutivos clave, ¿no? Entonces, a esos ejecutivos clave se les plantea un esquema de beneficios que tiende a generar su permanencia en la compañía y un mecanismo de defensa eficaz durante ese periodo, ¿no? Luego, ante la eficacia de esa medida de defensa, la compañía competidora recurre a otro tipo de ejecutivo, se genera un proceso de aprendizaje también de ese ejecutivo y por lo tanto se genera un periodo de estabilidad, ¿no? Pero no son inusuales esas situaciones. Y estas guerritas podrían haber terminado entre llamaditas entre gente de recursos humanos o gerentes comerciales diciendo, ¿qué estás haciendo? No te metas con mi gente, no te maleas. Podría haberse dado situaciones de este. Sí, sí, podría haberse presentado perfectamente. Y yo no sé si incluso de los gerentes de recursos humanos, sino de frente de los propios presidentes de las compañías, ¿no? Porque ambas tienen, pues, objetivos similares, ¿no? Ambas tienen que obtener resultados en términos operativos, en términos de gestión y en términos de resultados económicos, ¿no? De manera que todas ellas pueden sentir que, oiga, esta guerra hay que pararla, ¿no? No he visto ese tipo de comunicaciones, puede haberlas habido, pero en el plano intermedio, que es el de las ofertas y los medios de defensa, sí, claramente.
yo mismo he tenido que estructurar algunos programas de beneficios dirigidos a defender la permanencia de algunos ejecutivos en alguna compañía, ¿no? Renato, tú comentabas esto de los acuerdos de no competencia, estas cláusulas, que a veces son cláusulas de salida que se ponen a algunos trabajadores cuando cesan. ¿Puedes explicarnos un poquito cómo es esa práctica? Y en todo caso, si son en contratos formales, si son sujetos a un pago especial o no. Cuéntanos ahí. Sí, usualmente al momento de la salida o de una negociación de salida de un alto ejecutivo, se suelen establecer algunos acuerdos restrictivos, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de que el ejecutivo se comprometa a no trabajar en alguna empresa de la competencia o incluso en general en el mismo sector, acuerdos para a veces incluso no iniciar iniciativas empresariales propias en el mismo sector, para no jalarse a trabajadores de la empresa de la que sale, ¿no? Y esos están sujetos usualmente también a la negociación de algún beneficio económico que cubra de alguna manera la renuncia a esa oportunidad de iniciar un nuevo empleo en el sector o de iniciar un nuevo emprendimiento, ¿no? Laboralmente no están reguladas estas cláusulas, ¿no? Hay algunos criterios que por doctrina y jurisprudencia extranjera se suelen tomar en cuenta para discutir su validez. Por ejemplo, qué tan intensa es la restricción, cuál es el plazo de la restricción, cuál es el monto de la contraprestación que se paga por ella, pero son pactos usuales al momento de la salida de ejecutivos de empresas en diversos mercados, ¿no? Sobre todo en aquellos donde hay donde la competencia es bien intensiva, ¿no? Pero se suele mantener en privado, ¿no? Se recogen por escrito, pero se mantienen en reserva. Ahí quería preguntarte, no son visibles estos acuerdos son privados. Sunafil cuando hace sus supervisiones, por ejemplo, accede a esos contratos, hay fiscalizaciones sobre ese tipo de acuerdos o no. Sería muy raro, nosotros la verdad nunca hemos visto una fiscalización sobre esa materia, ¿no? De hecho, la gran mayoría de fiscalizaciones de la Sunafil se inician por denuncias de trabajadores o sindicatos. El perfil de estos ejecutivos no suele ser la de un denunciante en todo caso, ¿no? Y cuando suelen haber conflictos sobre la aplicación de estas cláusulas, por un lado, las partes suelen acordar en estos convenios que el conflicto se resolverá directamente o en todo caso pactan una cláusula arbitral si no se llega a solucionar ese conflicto, con lo cual ni siquiera se llega a judicializar la solución de los mismos. Y a veces ni siquiera llegan a arbitraje, ¿no? Lo que suele pasar en esos casos es que ante cualquier diferencia se hace el mayor esfuerzo por resolver el conflicto directamente, ¿no? Entonces no es un tema que sea fiscalizado, al menos administrativamente, y muy rara vez se judicializan. Una duda ahí, Renato, que me surge es, ¿este tipo de convenios o pactos son más usuales en grandes empresas, que podríamos denominar empresas líderes del mercado, o es bastante común en empresas medianas también, eventualmente pequeñas? Y lo otro que me generaba duda es, entendería yo que si es, digamos, un beneficio para la empresa, buscará también de proteger casos de incumplimiento con penalizaciones drásticas o previsiones contractuales de esa naturaleza, o cómo es la experiencia que has podido ver tú ahí. Son más usuales esos acuerdos en grandes empresas o grupos económicos, pero también se pueden presentar en empresas de menor tamaño o envergadura, cuando el conocimiento al que accede el funcionario durante sus labores es muy especial, cuando hay mucha competencia o la cartera de clientes tiene bastante valor.
Y en efecto, las empresas suelen acordar, cuidarse de acordar la aplicación de penalidades ante eventuales incumplimientos, ¿no? Pero como les comentaba, cuando cuando ocurre un incumplimiento, lo que suele pasar es que se trata de resolver de manera directa, ¿no? En esos casos, ¿no? Y si no se llega a resolver de manera directa esta situación, y lo que usualmente pasa es que el conflicto llega a un arbitraje, a un proceso arbitral, una de las evaluaciones que hagan los tribunales sea precisamente el de validez sobre la base de estos parámetros que no son legales, pero que suelen ser aceptados, ¿no? Y en este caso, a la evaluación de la prestación que se recibió por asumir ese compromiso, se suma la magnitud de la penalidad pactada, ¿no? Si es razonable Ok. o no. Claro, entendería que no es un aspecto tan relevante, al menos para ese análisis que tú mencionas, el de en sí el hecho de buscar la no competencia, ¿no? Ese no es uno de los aspectos que está, digamos, desde la óptica del derecho laboral sobre la mesa, sino son más los temas de los derechos del trabajador, las restricciones que asume, etcétera, ¿no? Así es. De hecho, incluso laboralmente, la competencia no es una falta. Lo que es una falta es la competencia desleal del trabajador a su empleador. Entonces, usualmente la óptica, el análisis va desde el efectivo ejercicio del derecho al trabajo o incluso de la libertad de empresa, que es lo que se restringe con ocasión de esas cláusulas. Bien. Lucho, pasando a otro tema, ¿cómo las empresas, todas las empresas tienen que fijar sus remuneraciones y beneficios a sus trabajadores, ¿no? Y me imagino que como cualquier empresa, cuando tiene que fijar un precio, digamos, mira sus costos, pero también mira el resto, cómo está el barrio, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo el vecino? ¿Qué está haciendo el del frente? ¿No? ¿Cómo sucede eso en los hechos? Las empresas, para tomar esas decisiones, ¿cómo olfatean o empiezan a mirar al resto para tomar sus decisiones en esas materias? Bueno, buscan información, ¿no? Buscan información en el mercado. Hay empresas que se dedican a conseguir esa información y la pueden acumular en función de categorías, tipo de empresa, tipo de actividad, si se trata de servicios, si se trata de empresas industriales, si se trata del sector minero, etcétera. Pero todo ese proceso de acopio de información que se nutre, dicho sea de paso, con información de las propias empresas y es puesta a disposición de aquellas de forma ciega, ¿no? Es decir, no se le ofrece a una compañía la información remunerativa de la otra empresa en términos específicos e identificables, sino como información de tipo referencial, de modo que se pueda complementar con aquella valorización que la propia empresa haya hecho de cada uno de los cargos que tiene, ¿no? O sea, en una estructura simple probablemente este ejercicio sea innecesario, pero cuando tienes una empresa que tiene 10.000 trabajadores, esa estructura es una estructura muy compleja y cada una de las posiciones está sujeta a una valorización para medir el tipo de aporte que le da a la compañía. Entonces, establecer esa valorización ya de por sí es un proceso complejo y actualizarlo es un proceso todavía más complejo porque necesitas mucha información para poder generar esas actualizaciones. Pero el esquema básico en principio es ese. Algunos elementos adicionales pueden tornarlo un poco más complejo o introducirle matices, como por ejemplo la negociación colectiva, ¿no? La negociación colectiva también es una fuente de información importante porque los convenios colectivos celebrados por empresas de un sector o del sector mismo al que pertenece la empresa, también son fuentes de información y esa información es de carácter público y circula libremente por el mercado, ¿no? Entonces, es perfectamente posible que una empresa que necesita información para determinar cuánto va a pagarle a sus trabajadores, busque información de negociación colectiva, información de mercado y a su vez haga también un análisis interno. Ahí hay dos conceptos clave. El de equidad interna, que es la búsqueda de una relación adecuada entre las remuneraciones de todo el equipo en términos internos. Que un gerente
que un subgerente no gane más que un gerente, por ejemplo, salvo que haya una razón objetiva que lo explique razonablemente. Y la equidad externa, que es cómo se compara el conjunto de remuneraciones que tú pagas en tu empresa con el mercado. Para esto segundo es que se necesita obtener información y la forma normal es esta que te acabo de decir. Flujos de información directos de cuánto estás pagando y cuánto no, yo creo que son muy inusuales. En todo caso, si se presentan posiblemente en un marco ya, en un marco institucional y además válido, que seguramente trataremos más adelante, en negociaciones colectivas de rama, ¿no? En donde un grupo de empresas que están negociando por rama se encuentra en el supuesto en el cual hay que establecer una base mínima para todas ellas y hay flujos de información que ciertamente van a presentarse, ¿no? Pero que están en el ámbito de esta negociación colectiva que es mucho más amplia. Sí, básicamente te diría que es eso, ¿no? Hay mucho, las empresas estas, tú dices que se contratan, se puede contratar los servicios de un tercero para que este tercero te brinde información. Ahora, esta información es alimentada también por las Por las empresas, empresas, así es. eh, contribuyen, y me imagino que eso circula de manera, solamente se lo dan al que contrata el servicio, ¿no? Sí, sí, exacto. Y solamente acceden las empresas que han contribuido o Digamos, entregando no información. solamente, en todo caso intervienen de manera activa aquellas que pueden generar la muestra representativa y otras que no han participado, que pueden acceder a esa información y pagan por ella, ¿no? Uno puede contratar a cualquiera de estas empresas servicio de información, que uno puede decir, para empresas que de tamaño medio, que tienen una facturación, digamos, de 20 millones de dólares, ¿cuánto es lo que se le compensa al gerente general o al gerente de administración o o al equipo de ventas, por ejemplo? Entonces, hay parámetros que permiten establecer esa comparación y uno puede tener una idea de la correlación del mercado. Y al final va a ser una idea, porque todo depende también de la capacidad de pago que tenga la propia compañía, ¿no? De su propia estructura de costos, me refiero. Ahora, sí te Pero puede dar hay un flujo de información, información. sí te puede dar información de detalle estos estudios, de tener, Sí, categorías, ¿no? Y sí, efectivamente, cuando tú dices información de detalle, ahí te digo, sí, y bien detallada además, ¿no? No de tal empresa, pero sí lo suficiente como para hacerte una idea de cuánto está pagando cierto sector para ciertas posiciones, ¿no? ahora me imagino que además de ese vehículo también existen o podrían existir llamadas directamente entre Sí, funcionarios de seguro. recursos humanos para decir, oye, ¿cómo me he enterado que estás subiendo Sí, operaciones o estás quitando este beneficio? sí, 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 sí. Eso puede ocurrir y probablemente en contextos como el que tenemos hoy, en donde se avecina o se avisora, ¿no? Un estancamiento, una recesión, probablemente esas comunicaciones sean un poquito más frecuentes. Pero dejando de lado ese escenario que es uno que podríamos abordar en unos minutos, yo te diría que ese flujo de información o intercambio de información sí se puede presentar, ¿no? Que ahí ustedes son un poco los expertos, ¿no? Habrá que ver si es que el intercambio mismo de información, intermediado o directo, califica como una conducta restrictiva de la competencia, ¿no? Porque creo que ahí podría haber algún pequeño matiz, ¿no? Solo tenía un detalle a preguntar sobre este punto que de repente es también algo común, es los casos de los consorcios, Lucho. Muchas veces las empresas, ya sea competidoras Sí, o a veces no competidoras, sino que se complementan, también en esos casos tienen que generar estructuras de costos. Una de ellas probablemente sea todo el tema de los trabajadores, los que aporta cada quien al joint venture, al consorcio. En esos casos, ¿el intercambio de información tiene límite o es bastante abierto y hay flujos más directos de conocer los valores, los montos pagados en remuneraciones o bonos u otro tipo de beneficios? no, no hay límites, no hay límites. De hecho, esta es una materia que no está regulada. Creo que los primeros supuestos de regulación son los que fluyen de esta guía, pero en un consorcio sí que se pueden presentar este tipo de situaciones, como también se podían presentar en una negociación por rama, ¿no? En el caso del consorcio, en donde intervienen 2 o 3 empresas, es posible que hayan flujos de información porque la propuesta que presenta el consorcio es una que tiene que ser en conjunto competitiva para poder ganar la licitación, por ejemplo, para la cual se ha formado ese consorcio. En
digamos, en la literatura americana se habla del joint venture, ¿no? Pero yo diría que es básicamente la misma estructura y en esos casos podría presentarse la información. Yo creo que el grado de apertura depende muchísimo del grado de participación que cada uno de los aportantes al consorcio va a tener, ¿no? Si, por ejemplo, ese consorcio fuera solamente una asociación en participación, en donde uno gestiona y el otro pone todo el aporte, probablemente no haya ningún intercambio ni necesidad de hacerlo, ¿no? Pero si el consorcio es uno en el que hay aportes equivalentes, ¿no? De porcentajes de valorización similares, es posible que haya así un intercambio de información en materia remunerativa, dependiendo del peso que tenga la mano de obra o la fuerza de trabajo en el valor real del servicio o del bien que se está ofertando al Estado, por ejemplo, ¿no? Entiendo. Yo más bien, a propósito ya de esta pregunta y un poco tratando de voltear la situación, porque la aproximación al tema de la guía y de sus efectos en el mercado laboral y desde la perspectiva de la libre competencia, nos ha llevado primero a abordar las cuestiones laborales. Y creo que esa es la entrada correcta, ¿no? Pero eso me lleva a mí a hacer una pregunta que puede ser un poco naif, si se quiere, ¿no? Pero que creo que es el punto de partida para el análisis por el lado de libre competencia. Y es, ¿por qué Indecopi saca en este momento una directiva, una guía como esta? Es la misma situación que estamos viviendo la que puede haber alertado o llamado la atención del Indecopi como para tener una iniciativa de este tipo, es el hecho de que en otros países ya se han tomado iniciativas de esta naturaleza, o en tercer lugar es porque se avisora la posibilidad de una situación de estancamiento del mercado, de recesión, en donde posiblemente hay un estancamiento natural que pueda llevar a las empresas a iniciar conversaciones de este tipo. ¿Ustedes, en su experiencia, han visto cosas como estas o finalmente qué cosa piensan, ¿no? A ver, ¿por qué una guía y por qué una guía de este tipo en este momento? Creo que Sí. has hecho una muy buena pregunta. Eh, eh, ¿Por qué una guía en general? Este es un tema nuevo, tan nuevo que en Latinoamérica es la primera autoridad de competencia que saca una guía y se preocupa abiertamente y claramente de este tipo de problemáticas, que tienen que ver con la aplicación de regulación de competencia en las relaciones laborales en el mercado laboral. Usualmente se piensa que los temas de competencia, bueno, está bien para la cerveza, para el pollo, para el papel higiénico, pero no para el mercado de los insumos y menos para el mercado laboral, ¿no? Y eso no es así. O sea, el sector laboral no es un sector exceptuado de la aplicación de la regulación de competencia. Y ha empezado una preocupación en esa línea y enmarcar la importancia de los temas de competencia en mercados laborales en otras jurisdicciones, ¿no? Estados Unidos, Europa, han empezado, reaccionando también a la situación que pueden tener en sus mercados internos, a poner ojo y atención a problemas de competencia en mercados laborales que pueden hacer que los mercados terminen siendo, digamos, estén más estancados que lo que deberían estar. Una serie de prácticas que pueden generar que sea menos fluida la dinámica de los mercados, producto de conductas anticompetitivas. Yo creo que Indecopi ha optado, y esta es mi hipótesis, en sacar una guía, cosa rara además, ¿no? Porque Indecopi no saca muchas guías para anunciar su interés en un mercado, simplemente entra a un mercado, hace una investigación y luego publica su sanción. Aquí yo creo que lo que está tratando de hacer es un poco generar esta cultura de, oigan, tomen nota que esto también se aplica en este tipo de sectores, para ir cambiando un poco
la cultura que puede existir en determinados casos. Eso explica el por qué una guía, o puede explicar por qué una guía. Y por qué ahora es un poco lo que tú has dicho, ¿no? Yo creo que en mercados, en la situación actual, vamos a vivir una restricción del mercado y prácticas de este tipo pueden hacer que el costo, el impacto que pueden tener sean más graves que este mismo tipo de prácticas en situaciones diferentes. O sea, yo creería que esa es la razón por la cual Indecopi hoy día le ha puesto la atención a este tipo de problemáticas. Yo solo agregaría un tema extra, de repente pensando en ejemplos un poquito más aterrizados sobre lo que acaba de mencionar Alex, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre, es posible que dentro de las medidas que empiecen a barajar o a ver las empresas como posibles, ciertamente han pasado ya las que han implicado terminación de relaciones laborales, pero probablemente en un segundo momento, si ya no se ha hecho, pues algún tipo de reducción, por ejemplo, proporcional en las remuneraciones. Entonces, claro, es una tendencia que podría ser natural que las empresas traten de asemejar las reducciones que aplican otras empresas dentro de la industria o dentro de su misma actividad en específico. Y claro, no quieran reducir tanto el salario de determinados trabajadores, de modo que se les vayan y eventualmente los tome a trabajadores valiosos el competidor en ese caso, ¿no? Entonces, probablemente quieran enterarse de cuánto está bajando el competidor o los competidores o la industria en términos de rangos, etcétera. Y también podría darse el caso que empiecen a ver la necesidad incluso de llegar a contactarse directamente y averiguar cosas así, ¿no? ¿Cuánto estás pensando reducir en términos de tal rango de trabajadores? Y que esas situaciones empiecen a generar uniformidades en el mercado en términos de reducciones de salarios, ¿no? No sería algo extraño en estas circunstancias actuales. Claro, ahora seguro Renato que querrás hacer alguna pregunta, pero yo antes quisiera complementar lo que tú dices, ¿no? Y poner un dato que puede reforzar esta idea que tú mencionabas, Eduardo, y es que en este periodo se han presentado 28.000 solicitudes de suspensión laboral perfecta, y dentro de los requisitos que ha previsto el ordenamiento para la procedencia de esas solicitudes estaba la aplicación de medidas previas. Esas medidas previas han sido adelantos de vacaciones, licencias sin goce de haber, pero también reducciones salariales. No quiero decir que los 28.000 casos han habido reducciones salariales, pero en muchos de ellos sí. Entonces, hay un contexto en el cual esto que tú más o menos estabas describiendo ha ocurrido. Y eso es solamente el caso de aquellas empresas que fueron a la suspensión. Hay muchas otras más que no llegaron a la suspensión, pero que es muy posible que hayan tomado acuerdos de esta naturaleza, ¿no? Reducción de remuneraciones para hacerle frente a la situación de crisis y por la vía indirecta encontrarse con supuestos en los que el estancamiento de remuneraciones es uno generalizado, ¿no? A eso agrégale que hay cerca de 280.000 personas que han perdido su empleo, ¿no? Entonces, en fin, hay datos que probablemente nutran un poco más la pregunta que puede hacer ahora mismo Renato, ¿no? Yo justo estaba pensando a propósito de una pregunta alrededor de la que conversamos hace un momento. Nosotros comentamos que la SUNAFIL no suele fiscalizar temas vinculados, ¿no? Y lo que quería saber es, ahora que nada, es más evidente que Indecopi podría hacerlo, si lo ha hecho en el pasado, ¿no? Uno, dos, si solamente podría hacerlo respecto de empresas competidoras, ¿no? Porque estoy pensando en algún escenario en el que también hubiera algún interés entre empresas no competidoras de evitar que se jalen a algún trabajador, ¿no? Por ejemplo, una empresa que presta servicios especializados a otra y en el marco del contrato de servicios restrinjan la posibilidad de que la empresa cliente en esa relación se jale al trabajador que está ejecutando el servicio que ha contratado. A ver, Indecopi
ya ha tenido actuaciones, ya ha tenido aplicaciones de la regulación de competencia en ámbitos laborales en el pasado. Han sido puntuales, es cierto. Una, la más vieja, fue en el año 97, vinculado a una decisión del colegio, de un colegio profesional, que era los químicos farmacéuticos, de hacer recomendaciones de remuneraciones, de salarios para los químicos farmacéuticos que trabajan como dependientes o independientes en determinadas farmacias o boticas, ¿no? Fue sancionado el colegio químico por hacerlo. Y hubo otra, de pronto, Eduardo, que fue en el puerto de Salaberry, también hubo una decisión, creo que ya más reciente. De pronto, Eduardo, ¿tú la comentas? Sí, sí, claro, fue la del terminal marítimo de Salaberry 2014, si mal no recuerdo. Y efectivamente, ¿no? En ese caso lo que se cuestionaba o lo que estuvo en tela de juicio y en evaluación por Indecopi fue la actuación de dos sindicatos, ¿no? El sindicato de estibadores, sindicato de maniobristas, creo que se les denomina, que habían, dentro de todas las acciones que tienen previstas y habilitadas por el marco legal laboral, habían tomado determinadas acciones, entre ellas una de suspensión de trabajo, de huelga, y a su vez aparentemente también habían empezado a adoptar ciertas acciones, ¿no? Habían recomendado a sus miembros que adopten ciertas medidas de fuerza para impedir que en este caso el empleador, el terminal portuario, contrate mientras estuviera vigente esta medida de presión, digamos, habilitada legalmente. Los trabajadores sindicalizados evitaran que los otros trabajadores que querían irse por la libre y contratar con el puerto pudieran hacerlo. Les impedían acceder al terminal, les impedían que vayan a las actividades de capacitación, etc. Entonces el Indecopi lo que hizo ahí fue un poco separar, tratar de trazar una línea y decir, no me voy a referir ni me corresponde pronunciarme por lo que es las medidas que puedan adoptar o los acuerdos y decisiones que puedan adoptar los sindicatos y sus trabajadores y que están cubiertos o bajo el paraguas del marco legal laboral, y más bien se pronunció sobre lo otro, es decir, las acciones de presión o de sabotaje, si se quiere llamar de alguna manera, que estaban adoptando los trabajadores en contra de lo que podríamos llamar sus competidores, ¿no? Los trabajadores no sindicalizados que sí querían aprovechar esas circunstancias para obtener un trabajo, digámoslo así. Entonces se pronunció sobre ese otro tipo de acciones y dijo que esas acciones sí constituían prácticas anticompetitivas de parte de trabajadores y que escapaban al ámbito que tenían cubierto o blindado por las normas laborales, ¿no? Y efectivamente incluso sancionó, claro, con multas pequeñas, pero sancionó incluso a los sindicatos y a algunos de sus dirigentes principales, ¿no? Renato, a tu pregunta, para ir a la pregunta, perdón, Lucho, de Renato, de estos acuerdos para no jalarse trabajadores, y que hubiera un acuerdo entre dos empresas competidoras o no competidoras, que creo que era tu punto, ¿no? Los acuerdos para no jalarse trabajadores, para de pronto, si hubieran, no estamos diciendo que existan, si hubieran algunos acuerdos, si hubiera, donde una le dice al otro, oye, no formules requerimientos, no te jales a mi gente, yo no me jalo, o si yo recibo un CV de un trabajador tuyo, simplemente no lo voy a tomar, no voy a ver ese CV. Estos, digamos, acuerdos bajo la regulación de competencia estarían prohibidos de manera absoluta, o sea, serían acuerdos que se sancionan de manera per se. Ahora, está claro, tú dices, si son dos competidores directos que hacen lo mismo, ¿no? Pero tú planteabas la duda ahí, oye, pero ¿qué pasa si no son competidores directos, sino son empresas que están de pronto en distinto nivel de la cadena, ¿no?
Ahí hay que tener un poquito cuidado porque el mercado aguas abajo de lo que hacen las empresas no necesariamente es el mercado aguas arriba de sus insumos. De pronto, empresas que no son competidoras aguas abajo, una produce de pronto golosinas y la otra clavos, de pronto en el mercado laboral sí están en el mismo mercado y sí están en una relación de competencia. Pese a que estén en rubros diferentes, aguas abajo, aguas arriba, de pronto sí están en lo mismo y están en una relación directa de competencia. Y si es así, podría haber un caso de una prohibición absoluta que vincule acuerdos de no competencia entre empresas que no compiten directamente aguas abajo. Claro. Específicamente, si es que, por ejemplo, están buscando contratar pues un gerente, no sé, de recursos humanos, Claro. ¿no? De relaciones industriales o áreas técnicas o cosas así, sí, pues están en el mercado de contratación de un insumo que es equivalente entre las dos, ¿no? Independientemente de su actividad industrial o productiva. Sí, ahí lo dramático es que ese gerente de recursos humanos que potencialmente podría ser contratado y no lo va a hacer porque hay un acuerdo, ¿no? O hubiera, como dicen ustedes, ¿no? Es el último en enterarse, ¿no? Y probablemente el hombre está haciendo méritos absolutos como para poder mostrarse en el mercado y lo contraten y no lo van a contratar nunca porque hay un acuerdo para que eso no ocurra, o incluso dentro de su propia compañía hacer los esfuerzos suficientes para obtener un incremento remunerativo y tampoco lo va a obtener porque hay un acuerdo para no incremento de remuneraciones si es que ese fuera el escenario y ese se hubiera establecido, ¿no? Es bien interesante lo que ustedes plantean porque desde una perspectiva laboral la mirada está muy, muy asociada al trabajador y su relación con la empresa, y las conclusiones son un poco las que se han descrito al momento que nosotros respondíamos las preguntas que nos hacían, ¿no? Pero yo las utilizaría también para plantearnos las mismas preguntas, pero ya desde una perspectiva de libre competencia. Y yo utilizaría, por ejemplo, dos de los temas que abordó, me parece, Eduardo, que son, ¿qué pasa si es que hay estos intercambios de información o incluso acuerdos en el marco de una negociación colectiva, por ejemplo, de rama de actividad? O este flujo de información o esta apertura de información de remuneraciones se da en el marco de un consorcio. En esos casos, desde la perspectiva de la libre competencia, ¿cuáles serían las conclusiones que ustedes podrían, en teoría, plantear, ¿no? Yo contesto la primera parte de la pregunta, que es las negociaciones colectivas. Eduardo aborda la segunda. Digamos, en el caso de los intercambios de información que se dan en estas negociaciones colectivas por rama de actividad, creería yo que desde el punto de vista de la competencia, están inmunizadas, están protegidas, están exceptuadas de la aplicación de la ley de competencia. Esas negociaciones se hacen en el marco de una habilitación legal expresa que requiere que las empresas de un mismo sector conversen entre sí, inicien una negociación con un sindicato, me imagino, o con los sindicatos de toda la actividad, y eso va a generar necesidades de conversar, de coordinar, de intercambiar información, y no solo eso, de ponerse de acuerdo de manera única en un régimen o niveles salariales o beneficios hacia los trabajadores. En la medida que se dé en ese marco, ese tipo de acuerdos están exceptuados de la aplicación de la regulación de competencia. Diría que es cero contingencia. No sé, Eduardo, si tú podrías comentar la segunda parte. Sí, sí, justo la pregunta y la respuesta que comentaste en su momento, Lucho, sobre cómo se maneja la información en los consorcios, etcétera. E incluso este dato interesante de todo también depende del nivel de participación que tenga cada uno de los miembros del consorcio, del joint venture, como se le llame, puede también determinar qué tanta información pone sobre la mesa cada quien, ¿no? Y si de verdad hay un flujo o no de información.
asumiendo que hubiera ciertos flujos de información y asumiendo que tuviera cierto nivel de detalle, ¿cierto? A nivel ya de identificación de valores concretos para efectos de lograr lo que tú mencionabas, ¿no? Una oferta competitiva realmente, al menos en el componente de fuerza laboral que estuviera involucrado. En esos casos concretos, yo diría que hay que tratar de ser cuidadoso, ¿no? En la medida de qué tanto se intercambia o no. Por ejemplo, si a raíz de o con ocasión de un consorcio acaban intercambiando las empresas toda la información de su planilla, claro, parece algo exagerado, ¿no? Y probablemente a una autoridad de competencia, al Indecopi, pudiera llamarle eso bastante la atención o generarle una alarma diciendo, ¿por qué en un consorcio que tiene que ver con una de tus líneas de trabajo acabas compartiendo toda la información completa, ¿no? Incluso uno podría decir, ¿por qué has compartido toda la información de la plana salarial de esa línea cuando tú solo necesitabas compartir cierta información de 5 tipos de trabajadores y no más? Entonces, ese tipo de criterios de cuánto se pone sobre la mesa de información en este tipo de emprendimientos comunes es un tema que hay que ver con cuidado, ¿no? Información de cómo se ha modificado la estructura laboral, etcétera, hay que verla con cuidado para cuidar que eso esté blindado o no, en la medida de la extensión de lo que se comparte, en la medida en que la información esté muy acotada a las necesidades de la propuesta en concreto, uno puede cuidar que eso tenga cierto blindaje, pero cuando empezamos a entrar en zonas grises o cuando empezamos a generar información extra, creo que puede haber problemas que pueden llegar a ser serios, ¿no? Y ahí, Eduardo, una pregunta. Conversábamos hace un momento de cómo en ese flujo de información también participaban a veces terceros, ¿no? Estas empresas consultoras en materia de mercado de trabajo y salario, ¿no? Que el flujo de información sea a través de estas empresas, ¿te blinda de alguna manera? Sí, es una pregunta muy específica. De repente, yo no he visto casos específicos del mercado laboral, ¿de acuerdo? Donde pudiera uno decir esto está blindado o no. No sé, Alex de repente luego tiene otros comentarios, pero lo que sí hemos visto, y es algo que no escapa incluso a la propia práctica del Indecopi, es que digamos, estas tercerizaciones, este uso de consultorías de terceros, hay que también usarlo con cuidado, ¿no? Indecopi, de repente yo comento una parte, tal vez Alex comente otras que él ha visto más en concreto. Indecopi puede considerarlas como una forma de facilitar un acuerdo, dependiendo cuánta información se entrega al tercero, ¿no es cierto? O qué tan reciente es la información, qué tan desagregada, o si es histórica, si es información agregada más bien. Eso, y también qué cosa produce con esa información el tercero, ¿no? Y qué tanto vuelve a entregar. Incluso a veces, si es que entrega información sin nombre, pero muy desagregada, ¿cierto? Lucho también lo comentaba, puede ser con bastante nivel de detalle esa información. Entonces, dependiendo de el delivery de esos terceros, las características que tiene, puede también empezar a ser visto por el Indecopi como una herramienta a través de la cual las empresas intercambian información sensible, pero a través de terceros, ¿no? Indirectamente acaban entregándose impresa entre ellos e intercambiándola. Y se valen del tercero para poner como un telón ahí que trate de cubrirlos, pero no necesariamente es así. No sé, ahí de repente Alex tiene otra visión también complementaria. Yo añado simplemente que digamos, hay que tener cuidado con el tema de los terceros, no es que inmuniza. Puede ser, como decía Eduardo, el vehículo que se use para conversar y para acordar, pero también podría ser el vehículo que se use para fiscalizar la existencia, para supervisar un acuerdo previo.
puede ser el vehículo para que les ahorre a quienes han formado parte de un acuerdo, el supervisar si es que este acuerdo se está cumpliendo. Entonces, creo que hay que tener cuidado, no hay que asumir como un dado que el hecho que no haya conversaciones directas, sino que se utilice a los terceros, ya eso genera una protección absoluta. Nuevamente, Sí, habrá que ver los detalles. sí, sí. Eduardo. Sí, parece además que todo esto está muy asociado a la casuística y depende de cada situación, ¿no? En todo caso, el hecho de que se acuda a información proporcionada por un tercero per se es una cuestión absolutamente válida, ¿no? Todo depende para qué la uses, ¿no? Y con qué propósitos la quieras usar. Yo más bien me planteaba una pregunta que es muy actual por lo que nos toca vivir a todos, ¿no? Es si estas condiciones que estamos revisando así abstractamente, ya luego seguramente preguntaremos hacia dónde apunta todo esto y sobre todo cómo se puede concretar, ¿no? Me preguntaba si en estas circunstancias, el hecho mismo de la crisis, el hecho mismo de que hayamos vivido una situación de confinamiento y de retracción absoluta de la actividad productiva, viabiliza o genera algún margen de flexibilidad para estas situaciones que en principio, tal y como ustedes las describen, serían prohibidas, ¿no? ¿Estas circunstancias que estamos viviendo eliminan, nos exoneran de esa posible contingencia o ustedes creen que no? No, y la razón es simple. Durante la ley de competencia no se suspende en periodo de crisis. Se suspende el derecho a la libre circulación, a determinados derechos. Nos fuerzan a estar 107 días encerrados, pero incluso en ese contexto la ley de competencia sigue vigente y siguen vigentes este tipo de prohibiciones. Y sigue vigente, digamos, la posibilidad de que entre acuerdos, entre empresas competidoras se lleguen a determinados acuerdos que no son, que no me afectan el proceso de competencia, pero si es que esos acuerdos son las llamaditas para ver, oye, cuál va a ser el nivel de remuneraciones que vas a colocar luego de esto, qué vas a hacer con tus beneficios, oye, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo para manejar esto de manera ordenada? Bueno, ese tipo de acuerdos igual serán sancionables, incluso en situaciones de este tipo y donde de pronto el daño que pueden generar es considerablemente mayor a que si el mismo acuerdo se produce en situaciones diferentes. Y ahí, Alex, creo que es importante, a propósito de lo que estás mencionando, tener claro que la guía lo que hace es visibilizar que esta regulación también aplica al mercado de trabajo, ¿no? No es algo nuevo, que no haya sido fiscalizado tal vez intensivamente, que no hayan muchos casos, no quiere decir que sea algo nuevo, ¿no? Es decir, las empresas que hoy, de haber pasado, tengan acuerdos de este tipo, ya estarían incurriendo en una infracción. Y ahí lo que quisiera tener claro es, les comentábamos que la SUNAFIL suele iniciar fiscalizaciones a partir de denuncias en su gran mayoría, ¿no? Más del 80% de fiscalizaciones iniciadas por la SUNAFIL son por denuncias, ¿no? Indecopi, ¿cómo toma conocimiento de casos como estos? Pero Indecopi tiene tres tipos de instrumentos, ¿no? Lo primero, para detectar y sancionar este tipo de comportamientos. El primero es una denuncia que gatilla de pronto una visita inspectiva inopinada, donde entran a las empresas y están habilitados a buscar en computadoras, en registros internos de la empresa, buscan evidencia, indicios de la existencia de este tipo de prácticas. Digamos, si estuviéramos hablando de un proceso de este tipo, me imagino que irían a ver al gerente de recursos humanos o al agente de recursos humanos. Si estuvieran investigando el tema del papel higiénico del precio, irían al comercial, pero en este caso irían a las áreas de recursos humanos.
El segundo mecanismo que tiene Indecopi es el mecanismo de la clemencia, que es que alguien que sabe que ha participado en este tipo de prácticas va y le toca la puerta y le dice a Indecopi, mira, yo he participado en este tipo de prácticas, acá está la prueba, acá están los mails, los contactos, dame inmunidad. Eso le permite a esta empresa obtener una exoneración del 100% de la sanción y permite a Indecopi iniciar una investigación en contra de los que hubieran involucrados y sancionar al resto involucrado. Y la tercera, el tercer instrumento, que de pronto va a ser bien importante en esta área, es que Indecopi puede otorgar recompensas, puede otorgar hasta dinero efectivo, hasta un monto de hasta 400.000 soles, que puede ser un atractivo importante para una persona natural que tiene información, que va a Indecopi con esta información y que esta información permite a Indecopi iniciar una investigación. Esta persona puede ser un ex trabajador, puede ser un mozo de un hotel también, o alguien que atiende un Starbucks, que vio a los gerentes de relaciones humanas conversando muy amenamente sobre estos temas, ¿no? Esos son los tres instrumentos que podría utilizar Indecopi para develar este tipo de prácticas. Y hay una pregunta. Lorena al inicio comentaba que la sanción se podía, en estos casos, detectarse la infracción, la sanción alcanza a la empresa, pero también a los funcionarios que participaron en la decisión. O sea, ¿cabe la posibilidad que un funcionario acogiéndose, por ejemplo, en esa segunda vía que hablabas, a la clemencia, haga la denuncia para liberarse él y no necesariamente libera a la empresa? Y dos, pensando en la tercera vía que comentas, hay regulación laboral sobre que obliga a las empresas a implementar todo un plan, instrumentos de gestión de salarios para procurar la igualdad salarial, ¿no? ¿Un inspector de trabajo podría beneficiarse de estos incentivos económicos? Que son los que suelen tener conocimiento fuera de la empresa de ese tipo de documentos. Eduardo, de pronto. Sí, o sea, en principio lo que el Indecopi, o al menos el criterio ahí es que, el principal, digámoslo así, es que no sea el propio infractor el que vaya al mecanismo de recompensa, ¿no? No se puede beneficiar económicamente con un pago, digámoslo así, el que ha sido el infractor directo, sino tendrían que ser terceros. Eventualmente, incluso, por ejemplo, si fuera un pacto de no competencia entre empleadores, no contratemos entre cada uno al trabajador del otro. El propio trabajador, el afectado, podría ir, sin duda, si se llega a enterar de la situación, o si es despedido y se entera de lo que sucedió, con más razón podría ir con ánimos de atacar a su ex empleador, etc. Pero en cuanto a la clemencia, ahí sí la norma prevé que puede ser el propio infractor, sea la empresa o sea la persona natural, el funcionario que ha estado directamente involucrado, el que puede acercarse al Indecopi y aplicar a este beneficio. Y en ese caso, si fuera solamente la persona natural, es decir, se adelanta por un tema de prevención, por un tema de temor, el que sea, la persona natural, el funcionario, y él es el que se dirige a la autoridad, en principio el blindaje y la protección y la exoneración de sanción que prevé la ley lo beneficia a él o a ella, ¿no? Dependiendo de quién es la persona, más no a su empresa. No necesariamente a su empresa, ¿ok? Si es que fuera la empresa sí puede poner bajo su paraguas de protección a todos sus funcionarios, a los que considere que han colaborado, ¿cierto? Esto me parece bien interesante porque hay un régimen como de reducción del impacto de las sanciones gracias al programa de clemencia. Pero eso me lleva a preguntarles, ¿qué pasa si es que concurren en la conducta anticompetitiva varias empresas? 5, 6.
y están involucrados en esto 10 funcionarios. Ese régimen de concurrencia, ¿qué impacto tiene respecto de la clemencia y de los beneficios que esta trae? Es decir, liberación de responsabilidad al 100% para unos, menores para otros. Es decir, ¿cómo se soluciona este tema, o si el hecho de que uno solo haya denunciado hace que el resto no pueda acceder a un beneficio como este? Bueno, ahí, este es un sistema, la clemencia es como el ticket de Wong, ¿no? El que llega primero y saca su ticket es el primero que es atendido. Y el primero que está atendido, el primero que llega a tocar la puerta, ese va a poder optar, dependiendo del momento que llegue y la circunstancia que llegue, a una exoneración de la sanción o a una reducción de la sanción entre el 100 y el 50. El que vino después y sacó su ticket después va a poder acceder también al mecanismo de clemencia, pero la reducción ya va a ser menor. Y va bajando dependiendo del orden de llegada. Aquí es una carrera, ¿no? Como el que llega primero es el que tiene el mayor beneficio. Y de pronto, si son 5, de pronto el cuarto y el quinto ya no sacaron tickets y a ellos no van a poder optar por la clemencia. No les va a resultar ningún beneficio optar por la clemencia. De pronto, lo que les queda es allanarse dentro de un procedimiento y obtener una pequeña reducción de la sanción, si ese fuera el caso. Y una pregunta final en relación a esto, porque me parece muy interesante. Los casos que han sido resueltos o analizados en Estados Unidos o incluso en la Unión Europea, pero principalmente en Estados Unidos, ¿fueron originados por investigaciones hechas por la propia agencia de competencia o gracias a programas de clemencia como los que ustedes están comentando? No conozco el detalle, pero en Estados Unidos un caso sonado es donde han involucrado a varias empresas que estaban en desarrollos de software, de tecnología, que tenían contratos precisamente para no jalarse entre ellas trabajadores. En Europa, en Bélgica, acuerdos entre hospitales para no jalarse personal médico, anestesiólogos o determinado personal de las clínicas para no pelearse entre ellas por el profesional y mantener un poco achatado la remuneración. Pero no conozco el detalle de cómo se gestaron esos tipos de denuncias fuera. No sé si Eduardo tú lo tienes. No, no, la verdad que no. No sé cuál ha sido el origen, si fue de parte o denuncia o con clemencia. Es bien interesante cómo una conversación como la que acabamos de tener pone de relieve la importancia del término mercado de trabajo, ¿no? Para nosotros los laboralistas, hablar de mercado de trabajo es asociarlo a figuras como desempleo, y a veces el término resulta un poco herético, ¿no? Porque, claro, mercado de trabajo, trabajo como mercancía son cosas que nos generan como un rechazo, ¿no? Sin Pero embargo, de hecho, el trabajo no es una mercancía, es un así principio del derecho al es un trabajo. principio, tal cual, tal cual. Entonces, cuando se habla de mercado de trabajo, inmediatamente hay una reacción en contrario, ¿no? Sin embargo, esto, de manera quizás un poco cruda, ¿no? Pone en evidencia que la relación es muy cercana, más de lo que imaginamos, y que el problema o el reto jurídico, si cabe el término, puede venir por otro lado, ¿no? Entonces, creo que la guía tiene recién una semana de emitida, ¿no? O un poco menos quizá, y va a traer seguramente todo un desarrollo, digamos, académico, de conversaciones profesionales como la que estamos teniendo ahora, pero ciertamente abre una puerta para para el análisis y para el diálogo, ¿no? Entre especialidades como la laboral y la de libre competencia, que no suelen encontrarse, ¿no? Salvo para situaciones muy concretas, y esta abre un poquito más ese espacio de conversación que a mí me ha parecido tremendamente enriquecedor. Así que de verdad que gracias por la iniciativa de formar un panel para conversar sobre estas cuestiones, y espero que toda esa información haya sido de utilidad para todos los que nos están escuchando ahora. No sé si ustedes quieren hacer algún comentario similar, porque si no es así, creo que estamos a tiempo como para responder alguna pregunta del público si es que se hubieran planteado, ¿no? Sí, yo coincido en la línea y de pronto
Ya el tiempo nos ha superado, yo creo que por respeto a la audiencia debemos ir terminando, pero de pronto cojamos una sola, un par de preguntas de lo que se han hecho. Yo he identificado una que tiene que ver con pactos de acuerdo de no competencia con proveedores, ¿no? Uno puede contratar a un proveedor para que entre a su casa a darle determinado servicio y de pronto ese servicio va a demorar 1 año o 2 años. Y se suelen incorporar pactos de competencia en ese tipo de contratos. Estos contratos, estas cláusulas de no competencia, ¿son contingentes? Depende. En principio, yo diría que no son cláusulas que son prohibidas per se, porque hay una razón detrás, una justificación detrás, que puede dar una explicación a la necesidad de ese tipo de comportamiento, de clausulados. Pero nuevamente, ahí termino con lo de Lucho. Creo que no hay que asumir que son legales per se. Yo creo que la lección de esta guía es, oye, hay que tener cuidado. El mercado laboral es un mercado y como tal se le aplica una regulación como la de competencia. Las áreas de recursos humanos deberían poner atención en esto también, ¿no? No sé si aquí Sí, hay alguna pregunta, Lucho. sí, hay varias preguntas y que más han abordado, digamos, que han confirmado un poco las impresiones que habíamos estado compartiendo, ¿no? Hay un par de preguntas que tienen que ver con los consorcios. Uno de ellas incluso profundiza más y habla de megaproyectos, ¿no? En donde, de acuerdo con lo que plantea quien pregunta, que además es anónimo, dice, en los megaproyectos siempre se habla del poaching para no tener descontrol entre las empresas que ejecutan los servicios contratados. ¿Hasta qué punto eso afecta a las empresas que participan en el proyecto? Bueno, yo creo que no las va a afectar, porque si tienen un acuerdo de esa naturaleza, justamente lo han planteado para no afectarse, pero es que justamente esa va a ser la situación que va a motivar el análisis y eventualmente la conclusión de que esta es una conducta anticompetitiva, ¿no? Por un acuerdo expreso, dado que la regla que se deriva de la guía, hasta donde he podido entender de la explicación que hacían Eduardo y Alejandro, está prohibida per se, ¿no? Entonces ese acuerdo dudo que dé para un análisis digamos, a través de la regla de la razón, ¿no? Entonces, me parece que ese acuerdo por sí mismo estaría siendo objeto de prohibición por parte de la guía. Hay varias preguntas más. No sé, Renato, si tú has detectado alguna que de pronto creas que interese responder. La verdad, yo hice la trampa de revisarlas en el camino y hacerles algunas a Alex y a Eduardo directamente. Ah, ya, Así ya, que ya, sí, porque las que me hay varias, parecieron interesantes ya se respondieron. Gracias. hay varias que coinciden entonces. Ok, muchas gracias. Bueno, me toca, ya nos hemos pasado bastante de la hora. Muchísimas gracias a Lucho, a Renato, al estudio Binate de Toyama de aceptar este reto de hacerlo, de divertirnos un poco discutiendo esto. Agradecerles a todos los que nos han acompañado. Termino con 3 sugerencias. La primera es que creo que es importante que las áreas de recursos humanos sean involucrados en las capacitaciones que tienen que ver con temas de competencia, porque la guía lo recuerda. Lo segundo que creo que es importante, hacerle un test, una revisada, una doble chequeada a este tipo de prácticas. Y lo tercero, y de pronto más importante, es tener buenos asesores jurídicos, ¿no? Acá los tienen al doctor Renato, el doctor Quintana, cuando quieran. Bueno, sin más, muchísimas gracias a todos los Gracias, que han gracias a escuchado, todos. Lucho, no sé si tú quieres No, cerrar. simplemente, sumarme el agradecimiento a ustedes por la invitación para formar parte de este panel y armar este evento, pero sobre todo a los asistentes por su paciencia y sobre todo por su acogida, ¿no? Muchísimas gracias. Y que estén bien. Gracias a todos. Hasta luego.